aproveche al máximo este tiempo. Es un tiempo que usted entra en intimidad con Dios respecto a la palabra que se va a dar en predicación. Es tan importante porque usted y yo necesitamos la palabra de Dios para vivir, para ser sanados, para ser restaurados. Es más, a través de la palabra de Dios vamos a tener vida eterna, accedimos a la vida eterna y vamos a permanecer en la vida eterna. Es tan importante la palabra de Dios porque así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Entonces aproveche, usted hable con el Señor, dígale: aquí estoy, te necesito tu respuesta. Lo mismo las personas que nos ven vía online, que se comunican, también que sean bendecidos, que sean prosperados, que la palabra de Dios haga mucho efecto en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo 14. Isaías 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Isaías capítulo número 14. Y estamos en el tema del reposo, ¿verdad? Que el Señor nos ha puesto eso, que el concepto estaba muy claro, pero el vivirlo sí no estaba muy claro. Entonces Dios nos ha tocado, nos ha venido hablando y Él quiere que vivamos ese reposo. Independiente de que haya o no haya bienes materiales abundantes o respuestas inmediatas, Dios quiere que estemos en el reposo, porque el domingo nos enseñó que el pueblo se desesperó en el desierto por muchas razones, pero nosotros no nos vamos a desesperar. Y si en algún momento estábamos desesperados, precisamente a salir del desespero, para que el diablo no tome control, para que el diablo no confunda, para que el diablo no haga menguar, para que el diablo no destruya lo que Dios está construyendo. Amén. Isaías capítulo 14, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor me decía, dile a la iglesia que pongan un título ahí: el actuar de Dios para darle reposo a su pueblo. El actuar de Dios para darle reposo a su pueblo. Amén. Isaías 14, versículo 1, dice así la palabra del Señor, como dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará ¿qué? Reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Dice el versículo 2, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, y le pido un favor. Este capítulo tal vez lo hemos visto otras veces, pero no caer en la trampa de esa trampa mental: esto ya lo hemos leído, esto ya lo hemos estudiado, yo ya sé. No, esperemos que Dios nos hable y nos ministre a través de la palabra. Es Dios el que inspira al profeta a hablar de una palabra profética, porque Jehová tendrá futuro, y sabemos que la palabra profética siempre apunta a algo futuro. Vendrá algo establecido por Dios. Tendrá ¿qué? Piedad de Jacob. La piedad aquí entendida como que no se olvida de su pueblo, como que no se olvida de sus escogidos, de que les va a hacer un favor así sean inmerecidos. Porque cuando es un favor que Dios quiere darlo por merecimiento, se llama complacencia. Cuando es que Dios se acuerde de sus hijos, y a pesar de que sus hijos, su pueblo, no ha hecho lo que Dios quiere, pero quiere ayudarnos, se llama piedad. Y dice que Jehová tendrá piedad de Jacob. Eso tiene que comenzar a nosotros a producirnos reposo en nuestra alma. Porque usted está invocando a este mismo Dios que habla aquí en la Biblia. Usted está confiando en este mismo Dios que está leyendo la Biblia. Amén. Amén. Dice, y todavía escogerá a Israel. A mí me gusta esa palabra todavía,
porque habla de una continuidad. Habla de que Dios va a seguir. Y cuando le añade aquí la palabra todavía escogerá. Y vuelvo y digo, tal vez en este punto el profeta está hablando que Jacob, que es Judá, y Israel se portaron mal, hijos escogidos, hicieron lo contrario a lo que Dios mandó. Dios mandó sus mandamientos, ¿verdad? Y sin embargo, una de las grandes cosas de los mandamientos era evitar la idolatría. No tenían que tener nada de idolatría en sus vidas. Y usted observa por el estudio de la palabra de Dios y se da cuenta que precisamente lo que Dios le prohibió fue lo que más rápidamente fueron a hacer ellos. Sin embargo, es tan buen padre, tan padre amoroso, tan padre misericordioso, tan padre fiel, que se acuerda de las promesas y de los pactos que le dio a esos hijos. Y a pesar de esa traición de sus hijos, Él dice que tendrá piedad. Y Él dice que todavía escogerá a Israel. Entonces eso tiene que producir en nosotros ánimo, fe, fuerza, porque hay una ¿qué? Oportunidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, especialmente en los asuntos de salud, que cuando uno, me lo viví, pero cuando comienzan a decir que hay una oportunidad, que todo se va a restablecer, se alegra uno. Lo que me pasó recientemente con los exámenes del hígado, salió, lo mandaron al correo, y mi esposa me contó, le mandó directo a la doctora Giovanna, y ella lo creyó mucho mejor. Digo, no, está muy bien. Cuando ya me dice mi esposa, eso me da a mí ¿qué? Ánimo. Yo me voy a cuidar más, voy a creer más, porque significa que Dios me está ayudando. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor dice aquí en el versículo 1, y a ellos se unirán ¿qué? Extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Porque usted sabe que el gran azote de Jacob y de Israel, ¿quiénes fueron? Los extranjeros. Cuando hay problemas de un hijo, de una hija, cuando pierde la identidad, generalmente a través de ¿quién? ¿De un qué? Extranjero. De un extranjero, para entenderlo ahora, los que no son cristianos, los que alaban el mundo, los que le dicen en el mundo y logran a veces contaminar a un joven, una jovencita y sacarlo de los caminos del Señor. Entonces nos debe dar reposo a nosotros que Dios está diciendo, se unirán extranjeros, porque los ha cambiado, los ha transformado, los ha llenado de Él. Sin embargo, también le da una potestad a Israel, a Judá, a Jacob, los sometieron, los humillaron, pero dice, y los tomarán los pueblos, a los extranjeros, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos. Los mismos que los tuvieron por siervos, ahora sucede lo contrario. Y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron. Apliquemos esto, no solo en lo social, no solo en lo político, sino en el tiempo y espiritual, porque usted sabe que en el nuevo pacto, más que lo social y lo político, el Señor movió mucho en lo espiritual. Y entonces hay cosas en lo espiritual que cautivan, que esclavizan, que dominan. Y usted lo ha visto, lo hemos vivido. Hay debilidades que dominan la mente. Hay temores que dominan la fe. Hay problemas que dominan el caminar cristiano. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que eso que nos cautivaba, nosotros ahora vamos a tener el poder para cautivarlo, para esclavizarlo, para decirle no más en el nombre de Cristo Jesús. Y yo pienso que ese es suficiente motivo, que hay más para poder anhelar el reposo, que esas cosas que nos cautivaban no nos cautiven, ese desánimo, esa tristeza, esa pesadez, esa pereza. Una lista puede ser muy grande, amén. Y señorearán sobre los que los oprimieron. Quedémonos un poquito ahí. La opresión, el sinónimo más importante de opresión es cárcel.
es sometimiento. Y el Señor aquí está recordando que nos escogió a ustedes y a mí, no para estar cautivos, esclavizados de un pesar, esclavizados de una angustia, esclavizados de una preocupación. No, también nos dice que no quiere que estamos sometidos por el opresor. ¿Quién es el opresor? No es Dios, es el diablo. Y el Señor quiere darnos esta palabra para que busquemos y anhelemos el reposo. Mire que volvemos a repetir. El concepto de reposo lo conocemos, claro que lo conocemos. Porque lo hemos leído, lo hemos estudiado. Sabemos que Dios lo ofreció a su pueblo. Amén. Pero el asunto no es conocerlo o saber que existe. Lo que quiere Dios es que lo vivamos. Lo que quiere Dios es que lo experimentemos. Lo que quiere Dios es que lo experimentemos. El reposo que da Dios. Amén. Que otorga Dios. Por eso este es un ofrecimiento. Hasta aquí el primer punto lo podríamos llamar un ofrecimiento de parte de Dios. Y en ese ofrecimiento de parte de Dios anuncia que tendrá piedad, que no nos olvide. Anuncia que todavía escogerá. Oiga, qué lindo que usted se meta en esta palabra y crea y diga: yo creo que Dios todavía va a escoger a mis hijos para salvarlos, va a escoger a mis hijas para salvarlos, va a escoger a mi familia para salvarlos, va a escoger mi empresa para levantarme, va a escoger mi economía para ayudarme con eso y que el diablo no me oprima a través de eso. ¿Qué más anuncia? Que moverá personas que nos van a favorecer. ¿Qué más anuncia? Que hay situaciones que van a cambiar contrarias. Lo que nos cautivaba, nosotros lo dominamos, lo cautivamos. Lo que nos oprimía, nosotros lo enseñoreamos. Hasta ahí el anuncio. Por eso en una ocasión dice Isaías: ¿quién creerá a nuestro anuncio? Porque los profetas anunciaban, igual que ahora el predicador anuncia, o los predicadores. Pero el asunto es creer al anuncio y apropiarnos de él. En medio de esta circunstancia, Dios nos está diciendo: hay una puerta abierta para el reposo. Para el reposo espiritual, físico y económico y afectivo. Amén. Depende del pueblo si cree al anuncio y lo recibe y lo vive. Y ahí tenemos que orar los unos por los otros, porque yo a lo mejor creo que usted está dispuesto, porque aquí está, con toda la situación. Pero hay otros que pudiendo venir no vinieron, tal vez porque no le han puesto atención al anuncio como es, tal vez porque no han creído al anuncio, a la oferta de Dios. Amén. Ahora Él nos pide una acción. Cuando usted analizó el mensaje de lo que pasó en Números y el Deuteronomio, nos recordaba el pueblo, el Señor le pedía acciones a Dios. No era murmurar, no era criticar, no era desanimarse, era obedecer, era perseverar, era seguir adelante, era continuar, era traer la memoria de Dios en medio de la adversidad, era traer la promesa de Dios en medio de la adversidad. Amén. Y ahorita también nos pide acciones: orar, clamar, ayunar, ¿cierto? Pagar el precio con nosotros mismos. ¿Cuántos están trabajando ya en su mente? En su propia mente, ministrando, decir: yo tengo que recibir esa palabra que voy a reposar y la mente mía va a reposar. ¿Cuántos han empezado a trabajar con el espíritu de su mente? Decir: espíritu de mi mente, vas a convencerte de que hay reposo para ti, vas a dejar de angustiarte si hay o si no hay, si todo parece difícil, tú vas a reposar en Dios y en sus promesas. Mire que la coordinadora hoy nos mandó una palabra inspirada por Dios: por nada estéis afanosos.
¿Y cuántos de nosotros hemos orado nuestro propio pensamiento para erradicar el afán de nuestros pensamientos, de nuestros corazones? Usted sabe que si el diablo tiene elementos importantes dentro del ser cristiano, lo vuelve una fortaleza. Y el afán se puede volver una fortaleza del diablo dentro de un cristiano, no de Dios. En contra. Fortaleza de Dios en un cristiano: la fe, la esperanza, la paciencia, la convicción, la seguridad de Dios. Eso es una fortaleza para Dios. Dice: yo sé que ese me espera, yo sé que ese me cree, yo sé que ese tiene fe. Pero el diablo también busca tener fortalezas dentro de los cristianos: el desánimo, la tristeza, la confusión, la ignorancia. Como hemos hablado de la ignorancia, ¿verdad? Y hay que orar para que la gente quiera salir de la ignorancia. Amén. Usted sabe que hay gente que ha ido a universidades y es ignorante del plan de Dios, del amor de Dios, de la piedad de Dios. Amén. Amén. Escuche usted, por favor, y entonces nos pide una acción. Dice el versículo 3, dice, el versículo 3 hace parte del anuncio. Dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Paremos ahí, porque es muy interesante este versículo. Porque usted pregunta, o yo pregunto, ¿de qué debo reposar? Y aquí hay una lista muy importante de lo que se debe reposar. Mire lo que dice: del trabajo, del esfuerzo por conseguir algo, del esfuerzo por alcanzar algo. ¿Y cuándo se reposa de eso? Cuando viene una respuesta. Porque usted trabajó duro y comienza a ver ¿qué? Las respuestas. En lo espiritual, en lo físico, en lo económico. Del temor. Qué lindo que usted y yo nos acostemos sin ningún temor y nos levantemos sin ningún temor. Amén. Y le repito: haya o no haya. Porque a veces hay una postura, yo la digo, que es mentirosa. Hablo de cristianos, que muchos confiesan a veces que no tienen temor, pero necesitan ver la nevera llena a toda hora. Necesitan ver los billetes de 100,000 ahí en la mesa de noche. Necesitan ver que sus ingresos están aumentando. Y eso sí nos hace reposar. Pero usted sabe que Dios nos puede tratar. Y nos puede decir: bueno, ya no va a ser una bandeja de huevos, va a ser media. Amén. Ya no te vas a comer 3 huevos, te vas a comer 1. Así es. Y ahí debemos tener ¿qué? Reposo. Bueno, Señor, si estoy en un tiempo de escasez, ¿acaso la palabra no dice que debo contentarme con todas las cosas y que debo aprender a vivir en abundancia y tengo que aprender a vivir en escasez? Amén. Eso que es importante, amados y amadas. Entonces digo que hay posiciones mentirosas, porque realmente lo que domina a la gente es el temor. Y el temor cansa, agota, destruye. Usted sabe que el temor es el enemigo número 1 de la fe. Y sin fe es imposible alcanzar respuestas. Sin fe es imposible alcanzar milagros. Sin fe es imposible obstaculizar, hacer huir al diablo. ¿Cierto? Entonces está diciendo el Señor: para mí esto es una promesa psicológica, psiquiátrica, como usted la quiera ver, gratis. Porque usted sabe que el temor ha llevado a gente a volverse ansiosa. De la ansiedad han pasado a la depresión. De la depresión han pasado al suicidio. No estamos hablando ni siquiera de uno o dos casos. Usted sabe de muchísimos. Y volvemos al caso: ¿qué tal que esa persona se hubiera dado la oportunidad de reposar del temor? Insisto en este punto, por favor. El diablo quiere la iglesia
temerosa. Señor. Y en este temor de miedo, encerrada, angustiada, decaída, abatida, insegura, porque ya sabemos que esto es de fluir y la fe también tiene que fluir. Esto es de ánimo. Pero ¿qué pasa? Dios tan hermoso es, tan maravilloso es nuestro Padre, que sabe que ama a su pueblo y ha dado promesa, le ofrece, dice, en el día que Jehová te dé reposo. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos desde un principio el reposo que otorga Dios? Amén. Que ofrece Dios. Amén. De tu trabajo y de tu temor. Yo hago una pregunta así sencilla. ¿Cuántos deseamos reposar del temor? Amén. Que ya no sea un Señor que nos domina, que ya no sea un espíritu que nos azota, porque Jehová interviene, interviene dando respuestas, interviene cambiando. Sabe que yo en este proceso, que es como si también Dios me hubiera arrancado algo dentro de mí, tengo que aprovechar eso. He aprendido a amar y agradecerle más a mi esposa. No necesariamente solo por este tiempo del hospital, sino que veo esto y tal, y he aprendido a hablarle más eso, a decirle más, bendigo el día que te conocí. Doy gracias a Dios por tu vida. Y ya me salen palabras con frecuencia, te amo, esposa mía. Porque de alguna forma mi alma ha tenido reposo. ¿Ven? Esto es real. Usted sabe que las redes sociales manipulan mucho esto del trabajo y el temor de la gente para dominarlos. Tanto es así que muchos jóvenes tienen temor de no ser aceptados socialmente por el grupo y ese miedo los hace hacer las locuras que mandan a través de las redes sociales. Y es Dios el que nos está anunciando hoy que nos quiere dar reposo. ¿Cómo no disponernos? Y como sabemos que es tan grande el reposo que Dios da, ¿cómo no orar los unos por los otros? Hay unos que no pueden venir hoy porque están laborando allá afuera, pero nosotros podemos orar, Señor, visítalos, tu Espíritu Santo los visite allá donde estén ellos o ellas y les haga convencer que tienen que entrar en el reposo de Dios. Pero no solamente habla del trabajo y del temor, de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Yugos, esclavitudes, sometimientos. Y si nosotros nos hacemos una pregunta, que hay cosas que nos tienen en dura servidumbre, respondemos sí. Hay situaciones económicas que se vuelven una dura servidumbre. Hay condiciones familiares que se vuelven una dura servidumbre. Hay enfermedades que se vuelven una dura servidumbre. Y si Dios dice que nos quiere dar reposo de esa dura servidumbre, es porque significa que Él va a intervenir. Aún en una enfermedad, sanando, restaurando, quitando. Aún en un problema económico, quitando, restaurando, abriendo puertas de bendición. ¿Sabe? Yo he visto personas, en la inmensa mayoría, quieren triunfar en una empresa. Usted o yo no lo hago todavía. No abrimos una empresa para fracasar o un negocio para fracasar. No he conocido el primero que diga, yo abrí este negocio para que todos me señalen y me digan, este fracasó. A mí me da vergüenza decir esto, pero he conocido cristianos que les han puesto todo para echar adelante. He conocido. Por ejemplo, Dios movió a la mamá o el papá y les fue una inversión grande. Ustedes saben que montar un negocio es importante pagar el precio al principio. Cuando usted habla con alguien que tiene un negocio ya moviendo, siempre hacen referencia que al principio fue tenaz, que hay que pagar el precio.
Y a uno le aterra hoy cristianos que ya teniendo un negocio avanzando, por pereza lo dejaron caer. ¿Y por qué hago este comentario? Porque Dios quiere dar reposo a su pueblo. Y si necesita abrirle un negocio prosperado a alguien, se lo hace. Pero tiene que ver que esa persona sea diligente y que no lo abandone a él. Porque también pasa eso. Como el negocio se volvió tan prosperado, ya no me importa a Dios. Ya no necesito a Dios. Entonces se vuelve un esclavo. Y el que reposa en Dios dice, no, que la bendición es de Dios. Y Él sostendrá mi negocio. Él me ayudará. Él me abrirá la puerta. Él me sustentará. Él traerá los clientes. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Así es. Bueno, si lo va a entonces aquí están ofertas de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver las acciones que Dios nos pide a nosotros. Dice el 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Téngase ahí un momentico y analizamos esto. Amén. Gloria a Dios por ese único momento. Mire usted que se está hablando de cosas históricas. Sí, porque Babilonia fue instrumento aún de Dios para cautivar a Israel, a Judá. Pero cuando lo llevamos a lo espiritual, el rey de Babilonia tipifica al opresor mayor. ¿Quién es el opresor mayor? El diablo. Como el diablo perdió su lugar de libertad, de amar a Dios, ahora quiere que la iglesia pierda también ese lugar. Miren que nos pidió Dios aquí pronunciar un proverbio contra. Alguna vez dijimos que hay proverbios a favor, pero aquí pide Dios proverbios contra, dichos. Usted tiene que pronunciar proverbios a favor contra sus hijos. Amén. No contra sus hijos. Amén. A favor hacia sus hijos. Usted tiene que pronunciar proverbios a favor hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los hermanos, hacia las hermanas, hacia usted mismo, hacia Colombia. Así se estén mostrando cosas difíciles, usted no se le puede olvidar eso que Dios le manda a usted pronunciar proverbios. Por eso es que yo impulso mucho a la iglesia que no se quede callada. Amén. Y ahí usted ve, hermano, o asistentes, aquí no sé si sean hermanos, sobre todo en la dominicana, ¿qué fue eso? Y en un momento de pronunciar la palabra de Dios se quedan callados. Y se les explica una y otra. Eso ya es como una rebelión, como un orgullo, como una soberbia, un reto. Y usted y yo pronunciamos ese proverbio dirigidos por el Espíritu Santo porque es necesario para Dios. Porque de acuerdo a lo que ese pueblo pronunciara era como Dios iba a actuar. Y era contra el opresor, el que quitaba el reposo. Si nosotros nos quedamos callados, Dios no va a actuar. Qué importante orar por la palabra de Dios. Qué importante profetizar por la palabra de Dios y en los tiempos de intercesión. Bueno, hermanos, hermanas, detengámonos un momento. Aquí dice: bendecida la nación que adora a Jehová. Entonces vamos a pronunciar este proverbio todos o todas. Vamos a decir: Colombia va a adorar a Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Y pronunciar ese proverbio. Entonces Dios escucha a esta iglesia y a otras y actúa sobre esa palabra. Amén. Es que Jesús de Nazaret lanzó un proverbio, ¿cierto? Que era necesario ir a los ancianos, ser juzgado, ser muerto y resucitar al tercer día. Como Él anunció eso, Dios se cumplió. Por eso, aquí me detengo un poquito, amados y amadas. ¿Cómo necesitamos ser sabios? Para qué es lo que pronunciamos, qué es lo que decimos. Amén, porque no se puede cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplo, decía un profesor mío.
Yo bendecía a mi pastora. Mire que pasaron 30 años en menos de nada. Hace 30 años llegamos a la denominación. Ella ayer me decía, solo de mis hijitos, porque ella todavía no tiene la sensación, semejantes hombres tan grandes de verlos con los hijitos, me insistía, pero me los saluda, ¿verdad? Y digo, sí, Señor. Los sigue viendo como los... Y cuando los llevábamos pequeños a la iglesia, ella decía, sus hijos irán a las mejores universidades. Un proverbio que ha pasado. ¿Se ha cumplido? Yo no tengo el dinero para regresar, nunca tuve, pero Dios sí, porque cabalgó sobre ese proverbio. Y en el tiempo del reposo, usted sabe que de esa fortuna, o de los problemas más bien, en vez de llamar el reposo, se llama más a la angustia. En vez de llamar la obra de Dios, se llama más las soluciones, o se queda callado. No. Cuando estemos siendo afectados por algo, llamemos el reposo de Dios. Dios me da reposo, Dios actúa sobre este problema, Dios abrirá esta puerta de bendición, Dios no me dejará avergonzado, Dios me dará fuerzas nuevas como las del búfalo, el Espíritu de Dios me ayudará. Amén. Mire que dice este proverbio contra. Ya quedó claro que hay proverbios contra y otros a favor. Y hay que ser muy sabio. Y siempre le doy un consejo hacia su familia de los proverbios a favor. Así sean tercos. Así no le dirijan a usted la palabra ni le quieran ver. Usted cumpla con lanzar los proverbios a favor. Ellos se salvarán. Ellos llegarán a Cristo. Ellos estarán escritos sus nombres en el libro de la vida. Ellos no se condenarán, porque Dios eterno, piadoso, los alcanzará para que reciban la salvación eterna. Amén. Dice contra el rey Babilón de Babilonia. Y dirás, miren que el proverbio que dice, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Esto se puede entender mucho. Alguien dijo, esto se podría entender que el opresor cómo terminó, pero también yo digo algo que aprendí de mi pastora, que al opresor hay que decirle que pare, que no oprima más. El opresor para ahora la opresión, y ahí es donde entramos nosotros a enfrentarnos al rey de Babilonia. Decimos, tu obra de opresión para, se detiene, porque el Dios eterno y verdadero, que también es tu Dios, actúa a favor mío. Y si me estás oprimiendo con un problema, paras ahora en el nombre de Jesús. O si me estás oprimiendo a través de una situación familiar, paras ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. O si me estás oprimiendo a través de un problema de salud, paras ahora en el nombre de Cristo Jesús. Detente, párate. Ya no me vas a atacar, ya no me vas a oprimir, porque en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo declaro que el Dios eterno, mi Padre eterno, se mueve para detener ese opresor, para detener su obra de opresión. Y sabemos que detiene y destruye las obras del opresor para darme reposo, para darme sanidad, para darme restauración, para darme medicina, sanidad y curación en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento, ya vamos a ir avanzando. Pero usted que usa la inteligencia que le llama la atención que así como habla el opresor, habla de cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Y reflexionamos que el 10º mandamiento manda no codiciar nada, ni la mujer del prójimo, ni los bienes, ni nada. Dios impulsa que seamos conquistadores, a que crezcamos, a que conquistemos, a que crezcamos, a que nos adelantemos, pero nunca impulsa que seamos codiciosos. ¿Por qué? Porque la codicia hace parte del esquema del diablo. Ahí lo está viendo usted. La avaricia y la codicia.
Entonces, esto es muy serio, porque usted ve mucha gente afectada con la Babilonia, que significa el mundo. Entonces hay mucha gente afectada en su mente, porque en vez de, hablo de cristianos, hablo de conocedores de la palabra de Dios, en vez de esperar en Dios, así sea con el televisor viejito, a lo mejor Dios no quiere que vea televisión, por eso no le ha mandado uno nuevo. Les mete el diablo esa codicia de las cosas del mundo. Y usted ve que mucho pueblo cristiano se vuelve muy inestable cuando ha tenido contacto con el mundo. Por ejemplo, en un viaje, yo he conocido mucha gente que ha ido a los Estados Unidos y después no quieren saber nada de la iglesia donde están, ni del país donde están, sino quieren volverse norteamericanos. Y allá no está fácil. Lo digo con respeto, alistar el trapero, lavar baños o loza. Hay unos que prefieren lavar la loza porque dicen, me dejan restos de comida y ahí me ahorro un poco de plata. Sin que sea indigno, aclaro, porque a más de una persona le ha tocado. Pero es una persona que no reposó en Dios para esperar si Dios le decía te vas o no te vas, y prefirió recibir una codicia que se mueve en el mundo, y es que allá sí tengo esto, allá sí tengo esto otro, pero está abandonando la primogenitura que Dios le entregó. Y yo digo, si usted está llamado a ser un señor o una señora, es aquí donde sea. Entonces una persona perdió el señorío allá, algo está hablando Dios. A mí me sucedió y me atendían los monos rubios, me atendían a mí, uy Señor, y el Señor me decía, que tú eres mi siervo. Amén. Entonces, seguimos con el dicho. Estaba vibrando un celular, yo como que después de esto, sensible, una llamada, los percibo en todo lado. No sé si fue que el Señor me aumentó con este proceso la sensibilidad a eso, y no oigo así, un celular está vibrando, está llamando. Escuche esto. Hay que pronunciar parte del proverbio que el opresor para, que se acabó, que acabó la ciudad codiciosa, que se acabó ese mover de codicia. No nos va a mover eso. Aunque aspiramos, yo le digo a ustedes, yo sueño que usted tenga su apartamento bonito y propio. Ya no digo tanto que me invita a almorzar porque ahora me cuido mucho. Bueno, un almuerzo adecuado para la ocasión. Yo anhelo que usted llegue con el carro nuevo y de la mejor marca y que tenga buenos ahorros. No estamos diciendo que se renuncie a eso, y que si usted ya tiene una casa propia y quiere tener otro apartamento, pues también amén. Eso puede ser una renta, un momento dado. O sea, no estamos diciendo que no aspire que sus niños vayan a la mejor universidad o al colegio privado, no. Amén. Pero eso es una cosa de tener aspiraciones a ser codicioso. Son dos cosas muy diferentes. Y el Señor dice que eso tiene que acabar. Amén. Pero también dice el quinto, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. O sea que Dios no actúa contra el báculo, que era el báculo y el cetro, son signos de poder y de autoridad, de dominio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El báculo era como una vara, y el cetro era más pequeño, pero también significaba la autoridad del rey. Entonces, para que usted y yo tengamos reposo, necesitamos que Dios actúe contra esta autoridad del opresor, contra esta autoridad del que quiere encerrar al pueblo de Dios. Por eso es tan importante entender que Dios nos manda para alcanzar reposo, que pronunciemos sus proverbios, que lo hagamos con seguridad. Mire, detengámonos un poquito, yo ya voy a ir terminando. Cuando usted lee esto con cuidado, no le está diciendo Dios a su pueblo, mire a ver si lo hace, considere a ver si le conviene.
Está diciendo: empodérese de este proverbio, empodérese de esta palabra, láncela con confianza en el nombre de Jesús, creyendo, porque Dios, después de que el pueblo lanza esta palabra, Dios actúa sobre esa palabra. Amén. Amén. Sí, ya ahorita la vamos a lanzar. Ahorita la vamos a lanzar todos. Amén. Y con esto termino, mire, la parte de para entrar ahora. Dice el 6: él quería a los pueblos con furor. Entonces, perdón, yo no quiero ponerme de juez de las iglesias, pero hay muchas iglesias que parecen clubes sociales. Y hay muchas iglesias que traen actividades para que los muchachos se sientan cómodos, como identificados con el mundo. Entonces los papás van donde los muchachos van, porque el muchacho se siente: qué tan bonito. Perdón, yo lo digo con respeto, esto no es de estar bonito o feíto, sino de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está exhortando hoy a alcanzar el reposo, a recibir el reposo siempre y cuando hagamos algo. Entonces aquí hay una fórmula que Dios no va a cambiar. ¿Cuál? Lanzar los proverbios de Él en oración. Y para que Dios nos respalde tenemos que estar en santidad, en fe. Porque mire la responsabilidad que tenemos en el 6. Dice: él quería a los pueblos con furor. Y estamos hablando naciones, pueblos, Colombia. O sea, a mí nadie me quita que así seamos una iglesia sencilla, si nos ponemos de acuerdo para lanzar los proverbios de Dios contra el que hiere a Colombia. Dios actúa. Amén. Lo para, lo detiene. Colombia está siendo herida, claro, muy gravemente. Y hay que orar para que esto no se desborde. Ha salido un comentario de un exministro, ¿no? Yo no sé si porque ese exministro, y fue de este gobierno, él había anunciado que esto pasaría a los 6 o 8 meses con exactitud. Yo no sé si usted lo leyeron, que molestaron que ese ministro era un adivino. Dijeron: ¿cómo sabía él? Tal que pasó. Pero lo que aterra no es esa primera parte, sino la segunda que él lanzó. Dijo: si es así, va a entrar el gobierno en una inacción. O sea, no puede actuar. Dijo: y eso es mucho peor para el país que lo que venía haciendo. Porque se acumulan más problemas, más situaciones económicas, más violencia. Y nosotros sabemos que esa es una forma de herir del opresor a las naciones. Y usted y yo entendemos tan maravilloso que es Dios, que le ha dado poder a su pueblo para pronunciar proverbios aún hacia pueblos heridos con furor. Dice: con llaga permanente. Yo le pregunto, amados, ¿usted percibe la llaga permanente de Colombia? Fácil. Violencia aquí, violencia allá, y corrupción. Oiga, esto de los feminicidios es como no parar. Eso no se veía en mi época. Es como no parar. Todos los días se oye de que una muchacha o una mujer asesinada porque simplemente el varón no quiso que ella tuviera libertad. Y aún casados, y aún con niños. Cuando antiguamente había parejas que de pronto no se amaran mucho, las circunstancias los obligaba a vivir, pero después de que tenían hijos, era como si cada uno pusiera su parte para no causar problemas. Bueno, entre los dos ya tenemos estos hijos, levantemos estos hijos hasta donde Dios nos permite lo mejor posible. Al que señoreaba de las naciones con ira, naciones, ¿se da cuenta? Y las perseguía con crueldad. A ese hay que lanzarle los proverbios, la palabra de Dios. Quiere decir que sea reposo para el pueblo de Dios, que sea reposo para el Dios eterno, para el pueblo de Dios, perdón, que sea reposo en el Dios eterno. Y esto, si lo entendiéramos todos, yo hubiera querido enseñarlo conmigo. Bueno, de pronto lo enseñamos. Por eso qué valioso que usted venga a orar.
O cuando le toca coordinar, usted tenga la palabra de Dios, los proverbios de Dios. Y diga, hermanos, hermanas, vamos a orar por esta palabra de Dios. O cuando esté intercediendo los proverbios de Dios, vamos a orar por esta palabra. Por eso es tan importante que usted le saque tiempo para ese Dios. No te hiere más en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer la guerra. Porque queremos el reposo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ya que el tiempo ha pasado para que vaya a realizar allá el arroz, como esto yo no. Que no se le ahume el arroz. Amén. Póngase en pie, por favor. Y vamos a declarar, Padre, que estás en los cielos, al Padre que es piedoso, al Padre que tendrá piedad aquí de la iglesia cristiana del norte, aquí en Chía, que todavía nos escogerá para levantar la obra, para hacer obra de salvación y de vida eterna. Señor bendito, Él nos hará reposar. Dígale, el Señor nos hará reposar a nosotros. El Señor me hará reposar de las aflicciones. El Señor me hará reposar. Se unirá, ayuda a mí, Dios la moverá y tomaremos fuego, tomaremos bendiciones que el diablo no quería entregar. Dios nos traerá a este lugar, Dios traerá a este lugar personas que quieren ser santas, que quieren ser de oración, que quieren ser de clamor, Padre de la gloria, y se invertirán las cosas. En vez de los que nos cautivaban, nosotros los cautivaremos. En vez de ellos nos oprimían, nosotros nos señorearemos de ellos. En el día que Jehová nos da reposo, alguien que diga así, amén. Yo creo que ese día llega, que ese día ya está, que Dios me da reposo de mi trabajo, que Dios me da reposo de mi temor, que Dios me da reposo de la dura servidumbre, porque me hicieron servir. Pronunciarás este proverbio y yo lo pronuncio contra el rey de Babilonia, dirá, como paró el opresor, y ahora con fuerza y ánimo diga, ese opresor, para ahora para ese problema, ahora para esa escasez, ahora para ese estancamiento, ahora para, porque el opresor paró el opresor. Como acabó la ciudad codiciosa de oro, y esa codicia no me afecta a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Jehová quebranta el báculo de los impíos. Diga ahora, con el poder de Jesús de Nazaret se quebranta el báculo de la impiedad que hay contra mí, se quebranta ahora. Jehová Dios lo hace, quebranta el báculo de los impíos, el cetro de los señores se quebranta ahora, se rompe con el poder de Jesús. Se rompe la brujería, se rompe la hechicería, se rompe el satanismo, se rompe el estancamiento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Él quería los pueblos con llaga permanente. Esa llaga permanente desaparece ahora. Hoy guerreamos por Colombia, hoy guerreamos porque dice que hay naciones que son heridas, naciones que son heridas con ira, con crueldad, pero nosotros guerreamos por nuestra Colombia y declaramos que no prevalece las puertas del diablo, de la iniquidad, de la maldad, de los brujos, de los hechiceros contra Colombia, porque Colombia es para Cristo. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, le decimos que el opresor quería a Colombia para ahora, porque el Señor le destruye el báculo, el Señor le destruye el cetro. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el que viene con llaga permanente, Jehová Dios, le destruye el báculo, le destruye el cetro. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el que se enseñoreaba de las naciones corridas y las perseguía, ahora esa autoridad son destruidas, son quebrantadas en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mire que dice el versículo 7, con esto termino. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. ¿Cómo aprendemos, verdad? Si yo veo gente en las alabanzas se queda quieta o se queda callada, y es una forma de reconocer que Dios nos da reposo y paz. Reposo y paz. Y si Dios lo dice, y no lo digo porque yo lo esté diciendo valga tanto, es porque la palabra lo dice. Para usted hay reposo. Dese un minuto más y declare: para mí hay reposo y hay paz. Para mi salud hay reposo y hay paz, y cantaré alabanzas. Para mi situación familiar hay reposo y hay paz, y cantaré alabanzas. Para mi situación económica hay reposo y hay paz, y cantaré alabanzas.
Cantaré alabanzas, reconociendo quién es el que me dio ese reposo y esa paz. Para mi salud habrá reposo y paz. Y cantaré alabanzas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Levante las manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones que nos dan, las respuestas que nos dan reposo y paz. Profetiza. Diga, yo recibo las respuestas de Dios que me dan reposo y paz. Que Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de